Bueno, hola, soy Nelly Suárez Banquet. Hoy les voy a hablar sobre el ciclo cardíaco. Para explicarles esto, voy a utilizar una imagen del diagrama de Wills. Y bueno, para entender esta imagen y todo lo que conlleva, debemos primero saber que está compuesto por 6 fases, que son la contracción isovolumétrica, la eyección, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, la diástasis o llenado lento y la sístole auricular. Entre sus variables vamos a encontrar que son 6 también y vamos a encontrar la presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, volumen ventricular, electrocardiograma y el fonocardiograma. Bueno, para entender esto, vamos a empezar por esta parte de aquí. Esto que ustedes ven acá es esta misma parte de acá que corresponde a la sístole auricular. Esto sería la primera fase, como podemos ver aquí donde estamos iniciando. Bueno, esta fase es el inicio de la sístole auricular y tiene una duración más o menos de 1 segundo. Para que nos sea más fácil entender esta gráfica voy a empezar por aquí, por el electrocardiograma. Aquí lo que vamos a mirar, lo primero que encontramos es esta onda P. Esta onda P nos va a marcar el inicio de la contracción auricular. Por lo tanto, la presión auricular va a aumentar, como podemos ver aquí en esta gráfica que es puntuadita, los puntos que corresponden a la presión auricular. Lo que nos indica cuando esto ocurre acá, acá aumenta la presión auricular. Y va a aparecer la onda A, que bueno, nos estamos refiriendo a este pedacito de acá, es el mismo de acá, entonces la onda A sería esta. Cuando la presión auricular aumenta, nos aparece la onda A, que es esta, que está aquí, la cual representa la contracción de las aurículas. Al aumentar esta presión, lo que hace es que impide el retorno venoso. Esta contracción, también llamada presístole del ventrículo, contribuye al 20% del llenado ventricular. Bueno, aquí en esta partecita del electrocardiograma también vamos a encontrar el segmento PR. Este segmento PR nos está indicando el paso del estímulo por el nodo ventricular. En cuanto al volumen ventricular en esta parte de acá, que está representado por la línea de color azul, vamos a tener que en este momento pues se va a mantener constante. Podemos ver que desde acá hasta acá pues no es que haya, por decir, un aumento, sino que se puede decir más o menos que está constante, hasta que ocurre el paso a la siguiente fase. Bueno, en la siguiente fase, que sería la segunda fase, que es esta, la contracción isovolumétrica, en esta fase vamos a encontrar el QRS, que sería esto de aquí, en el electrocardiograma. Estamos ubicados en el electrocardiograma, pesando, el cual este QRS corresponde a la despolarización ventricular. En este momento se cierran las válvulas, podemos ver aquí que se cierran las válvulas auriculoventriculares, ya que la presión del ventrículo, que es esta roja que está aquí, supera la presión de la aurícula, que sería esta. La está superando. Esta es la de la aurícula y esta es la del ventrículo. En este momento, esa presión del ventrículo supera la presión de la aurícula y vamos a ver también, a ver que esta se aumenta, pero también vamos a observar que no hay cambio en los volúmenes. Como podemos ver, la línea azul que representa el volumen está constante, o sea, no han habido cambios. Hay aumento de presión, pero no hay aumento de volumen. En este punto, la presión ventricular debe superar la presión de la aorta, que serían los 80 milímetros de mercurio. Aquí la debe superar. Cuando logra superar, mantiene cerrada, ahí es donde se cierran las válvulas, mantiene cerrada aquí mantiene cerradas las válvulas aórticas. Hasta llegar a este punto, abre la válvula aórtica. Bueno, al final de esta fase también vamos a observar la onda C. Esta onda C, que es esta misma de acá, viene siendo esta, es la que representa el aumento en la presión de la aurícula por la propulsión de las válvulas auriculoventriculares cerradas. Aquí, en esta fase de contracción isovolumétrica, vamos a encontrar en el fonocardiograma, nos ubicamos en esta parte de aquí, vamos a encontrar el primer ruido cardíaco. Bueno, pasamos a la tercera fase, que es la fase de eyección. Bueno, en esta fase de eyección tenemos la eyección rápida. En este
En esta fase es cuando se abren, aquí miramos, cuando se abren las válvulas, hay una eyección rápida cuando esto ocurre, por lo tanto la presión ventricular sigue aumentando, aquí podemos ver que la línea roja sigue aumentando, y la presión aórtica también va a aumentar. Pero aquí se puede observar que el volumen dentro del ventrículo va a disminuir dentro. ¿Por qué? Porque está siendo eyectado a la vez. El volumen del ventrículo va a disminuir. Acá. Miramos que en este transcurso aquí, esta es la presión, perdón. Acá el volumen, que es el de azul, va a disminuir. Este volumen va a disminuir, ¿por qué? Porque la sangre está saliendo a través de la aorta. Bueno, acá en el fonocardiograma no vamos a observar cambios y aquí tampoco. Y pasamos a la fase 4 o a la fase de eyección lenta, que es aquí mismito, este pedacito de aquí. En esta fase de eyección lenta observamos que en el electro aparece la onda T, que sería esta. Esta onda T es la que representa la repolarización de los ventrículos. Aquí la eyección empieza a disminuir, que sería aquí. Empieza a disminuir. Por lo tanto, miramos la línea y la presión ventricular empieza a disminuir también. La presión ventricular cae y va a quedar por debajo de la presión de la aorta. La presión de la aorta es la de los punticos negros, esta que encontramos por aquí. Y en esta fase esto disminuye. Y vamos a ver que la curva de la presión auricular va a aumentar un poco debido al retorno venoso, que sería esta. Esta curva de la presión auricular empieza a aumentar un poquito en esta fase. Y pasamos a la fase 5, que sería la fase de relajación isovolumétrica. Bueno, ¿qué ocurre en esta fase? Aquí lo que tenemos es que la presión dentro del ventrículo empieza a disminuir. Como podemos ver, de aquí baja hasta acá. Disminuye y el volumen se mantiene constante. Lo podemos mirar aquí que el volumen está constante. Posterior a esto, el flujo de la sangre que se encontraba en la aorta va a tener un retroceso, el cual va a hacer que la válvula aórtica se cierre. Como nos indica aquí la flechita, se cierran las válvulas aórticas. Aquí, perdón, se cierran las válvulas aórticas y cuando estas válvulas se cierran es donde se produce el segundo sonido, que sería, ¿sí? Cuando ocurre el siguiente, cuando se cierra se ocurre el segundo ruido cardíaco. Después de esto la presión ventricular va a seguir bajando, como lo podemos ver, pero no van a haber cambios en el volumen ventricular. De aquí vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de llenado rápido. En la fase de llenado rápido vamos a ver que se abren las válvulas auriculoventriculares, estas válvulas se van a abrir y aquí va a haber una disminución de la presión ventricular y va a quedar por debajo de la presión de la aorta. Aquí puede aparecer un ruido, un tercer ruido, que sería un ruido protodiastólico, que estaría como en la mitad, empezando la diástole va de acá hasta acá, sístole de aquí a aquí. Bueno, en esta fase corresponde al 80% del llenado ventricular, por lo tanto aquí el volumen aumenta. Como podemos ver con esta línea azul, el volumen nos aumentó cuando llegamos al llenado rápido. De aquí pasamos rápidamente al llenado lento o la diástasis. Bueno, aquí lo que va a seguir, la presión de la aorta va a seguir disminuyendo, la presión del ventrículo va a seguir por debajo de la presión de la aurícula porque estamos en llenado. Igual se va a mantener el volumen de llenado. Sería ya como el último llenado, pues terminar de llenar la cuarta parte de lo que representa todo el ciclo cardíaco. Y aquí pues ya pasaríamos a la sístole auricular, que sería lo mismo que dije acá, donde hay la presión de la aurícula sigue por encima y se completa este 30% y continúa otro ciclo cardíaco cuando aparece la onda P en el electrocardiograma y acá aparece la onda y ahí finalizaría el ciclo cardíaco.